ilegal. Ese mismo día, pero en horas de la noche ya, empiezan los camiones a transportar lo que acababa a la tarde de bajar a orillas del río Paraguay. Repito, Itanramada. Estos son los vídeos que hizo público el día de hoy Guachire, apuntando hacia las entidades que deben luchar al contrabando. 22:49, intenso movimiento. El denunciante, el que revela esto, dice haber contabilizado hasta 40 camiones. Acá van los camiones. Si ustedes ven en la parte de la izquierda de la pantalla, ese portón que está ahí es uno de los cuarteles de la Armada que está ahí precisamente en Itanramada. Y fíjense dónde entran los camiones. Van al lugar donde acaban de bajar las mercaderías. Según Guachire, somos con como 40 vehículos, vehículos grandes. Medianoche con algunos minutos ya, empieza a llegar mucha gente. Según el denunciante, son estibadores los que van a subir la mercadería a los camiones. En plena Armada, frente a ellos, hay una especie de coordinación. Ven ustedes, es una patrullera. Es decir, los militares de la Armada, los dueños de casa, los policías, creemos que como invitados, y una muchedumbre de operarios. ¿A qué hora ya son? 3:33, ya es hora de la madrugada. Sale un personal militar, decimos por su ropa camuflada. ¿Y qué es lo que hace? Enciende una fogata, ¿creen ustedes? Ahí está, ya vemos que trajeron una cubierta, más desechos, más material inflamable, y generan un gran fuego. ¿Para qué? Según Guachire, para después denunciar que fueron atacados por una turba y que ellos no pudieron sostenerlo y tuvieron que entregar la mercadería ilegal. Si podemos ver, acá ya llegan mira, esto ya es más tarde. Llega ya la FOPE, los antimotines, ya eran tipo las 4 de la madrugada. La mercadería ilegal ya se había retirado del sitio. Se había montado un teatro muy burdo. Llega la policía, imagínense, las 4:12. Hacía más de media hora que habían ingresado. Vemos de vuelta todo, director, por favor. El ingreso de contrabando dice proveniente de la Argentina. Ese subtitulado es de origen. El denunciante va armando todo esto. Ven ustedes, está como cayendo la tarde. Es un viernes, entiendo, 11 de junio. Y empieza a llegar el material de contrabando desde el país vecino. Después, al caer la noche, empieza el movimiento de los vehículos grandes, camiones de carga que se trasladan hacia la zona donde tienen que levantar las mercaderías para llevar, uno supone, a los grandes centros de abastecimiento que tiene el país. Dice, ingresan más de 40 camiones a retirar productos de contrabando frente a la Armada. Dice, a la Armada debería ser de Itanramada. Sí, en las narices. Uno podría decir que ellos estaban coordinando. Son alertados por una posible intervención de la unidad anticontrabando que preside el ex fiscal, abogado, Emilio Fuster. Entonces como que se acelera todo, los camiones vuelven a salir, dice. Porque, ojo, moros en la costa más o menos, porque hay que aplicar algo que me estaba olvidando. Todas estas cámaras son cámaras oficiales del gobierno. Una patrullera de la policía ayuda, dice, a los contrabandistas. Suponemos que es la policía de la jurisdicción. Ahí está, coordinando con los contrabandistas. Pasó el peligro aparentemente y empieza a activarse de vuelta. Militar de la Armada simula un ataque y amotinamiento de los contrabandistas. Ahí está. Encienden eso, según Guachire, le sacan fotos y eso envían a la unidad anticontrabando. Y llegan finalmente los intervinientes. Pero ya todo se había levantado de la zona. Para cerrar el show, dice, horas después llegan grupos especiales de la Armada y policías. ¿Quiénes están en el ojo de la tormenta, por decirlo? El denunciante apunta al comandante de la Armada, al almirante Velázquez, por cierto, hermano del vicepresidente de la República, por un lado, y también apunta a Emilio Fuster,
el ministro anticontrabando. ¿Por qué? Porque son las cámaras de esta unidad estratégicamente ubicadas desde el río, mostrando cómo operan, cómo bajan, quiénes suben. Todo estaba a la vista de esta gente y nada se hizo para detenerlo. Y conste que hablamos desde el gobierno, grandes discursos, dicen que el contrabando, primero, lastima las arcas del Estado porque no pagan los impuestos. Y lo otro, genera una desazón en las empresas legalmente constituidas porque ellos tienen que contratar a empleados legales, sin embargo la ilegalidad campea. Imagínense ustedes, estamos hablando junio del año pasado, entre la noche y la madrugada de junio del año pasado. La publicación de estos videos hizo que se convocara una conferencia de prensa. En la tarde de este viernes, en el comando de la Armada, ahí le ven ustedes, en el medio está Emilio Fuster, el ministro anticontrabando. A su derecha está el comandante Carlos Velázquez, Carlos Dionisio Velázquez Moreno, el titular de la Armada, hermano del vicepresidente de la República. ¿Qué dijeron? Yo me callo y ustedes van a escuchar qué dijeron en la conferencia de prensa cada uno de ellos. Después seguimos relatando algo más. Si estos funcionarios fueron identificados, ya fueron sancionados incluso, ¿por qué no se le denunció a ellos ante la Fiscalía? Por eso le decía, y repito lo que dijo el señor ministro, había un proceso de inteligencia. No, el evento no terminaba ahí, teníamos otras tareas de inteligencia que estábamos manejando en ese momento. Entonces no era el momento oportuno. Aparte de eso, sí, pero si el evento se dio ya el 12 de junio, es bastante grave lo que sucedió. ¿Por sin qué lugar no a hay una dudas, denuncia? sin lugar a dudas, porque nosotros tenemos un procedimiento militar. Nosotros dependemos en la actividad de la justicia militar. El primer organismo que toma intervención es la unidad natural de ese personal, en este caso la Prefectura General Naval. Lo hizo de esa manera, fueron sancionados, fueron sumariados y hay un proceso que todavía está ahí a disposición. Eso se tomó porque es lo que hay que tomar en estos casos. ¿Fueron rebasados entonces, el comandante, ¿cómo? Por los contrabandistas? ¿Fueron rebasados entonces ustedes por los contrabandistas? Sin lugar a dudas. Había 200 personas, por eso les decía, cuando se evaluó enviar refuerzos, que de hecho lo enviamos ya prácticamente al amanecer, a partir de las 4:30 de la mañana, era cuando ya el personal no estaba ahí, pero era llevar ahí gente. ¿Y qué medidas de importancia tomamos nosotros a partir de ese momento? Se llevaron 30 hombres antimotines, porque es lo que podemos utilizar ahí con esta gente. Desde ese día hasta hoy día está ese personal ahí. Esta fue una situación medio atípica, diríamos, porque esa tarde hemos accedido a las primeras imágenes de la cámara que era nuclear para nosotros, para ver el modus operandi de esta persona, porque teníamos, es cierto, una cámara que estaba distante a 1500 metros y no observábamos bien, pero gracias a la pericia también de nuestro técnico se pudo instalar en ese lugar, ¿verdad? Que no es una cámara común y corriente, siempre hablo de cámaras visibles e invisibles. Bueno, se ha compartido en este caso ese trabajo de inteligencia con las autoridades operativas, con el comandante de la Armada Paraguaya, atendiendo que hemos observado gran cantidad de vehículos que estaban ingresando a los efectos de efectuar el operativo, ¿verdad? Ellos posteriormente me han señalado que era complicado realizar ese operativo en esas condiciones, atendiendo que la neblina era muy intensa, habían aproximadamente entre 150 y 200 personas en el lugar, se iba a convertir en una carnicería y probablemente existen personas armadas en ese punto, razón por la cual no efectuó el operativo y esperaron en este caso que se desaloje esa zona para tomar el control de ese lugar y fortalecer posteriormente los controles. La explicación de las autoridades no concuerdan con lo que vimos. Ahí se montó una escena de algo que no ocurrió. Dan a entender como que hubo una discusión, una disputa con la gente que llegaba a ese cuartel, cosa que no se vio. Encima ellos encienden una fogata para simular que ellos fueron atacados por una turba que casi incendió
ese cuartel más o menos. Ahí está, ven ustedes la imagen. De esto, dicen que fueron sancionados algunos suboficiales con 20 días de arresto. Estamos hablando de un delito, de algo que perjudica al Estado, le priva de recaudar impuestos. Esto lastima a las industrias, a los productores locales. Estamos hablando del delito de contrabando y a eso le agregamos, no, nadie hizo denuncia. La Armada se limitó a hacer supuestamente un sumario interno, una cuestión administrativa y castigar supuestamente a los suboficiales involucrados. Pero tampoco ni el comandante de la Armada, ni el ministro, que es abogado de profesión, que fue fiscal durante mucho tiempo, tampoco hace la denuncia como correspondía. ¿Verdad? Que hubo una especie de coacción y que no pudieron reaccionar para evitar una carnicería, como lo dijo textualmente el señor Emilio Fuster. Nada de eso pasó. Las autoridades dicen que el presidente de la República está al tanto. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Otros 2 altos funcionarios salpicados de vuelta por una supuesta corrupción, podríamos hacer básicamente de todo esto.